Hemos visto que si tenemos una transformación lineal de B en W, y que si en B tenemos una base determinada y en W tenemos otra base, W, podemos construir una matriz, que la escribíamos así, de B sub B, B sub W, escribíamos así, primero la base de este, después el conjunto de llegada, que de algún modo representa la matriz con el lenguaje que hemos elegido en esos espacios vectoriales, en esas bases, y que esta matriz reemplaza de algún modo, o tiene la información de la transformación, en tanto si uno multiplica cualquier vector de B, en términos de la base de B, ¿no? El traspuesto de este vector, es decir, puesto como columna, obtenemos las coordenadas del vector imagen en términos de la base de W. Es decir, lo que nosotros de algún modo vimos es que dada una transformación, hay matriz que la representa, ¿no? Es decir, si tenemos una transformación T, podemos ir hacia la construcción de una matriz que de algún modo tiene la información de esa transformación lineal. Al final de la clase pasada dijimos que también se cumplía al revés, es decir, se cumplía que si tenemos una matriz cualquiera, Tn por M, entonces podemos definir una transformación lineal, digamos T, de, a ver, déjeme pensar, n filas, m columnas. Sería una transformación lineal de Rm en Rn, tal que la matriz de T es exactamente A. ¿Y cómo se define esa transformación lineal? Bueno, la transformación no es otra cosa que tomar un vector de Rm y multiplicarlo por A, digamos. Tomar el traspuesto de este Rm y multiplicarlo por A. Se define la matriz así, de esta manera. A través de esta transformación a través de la matriz A. ¿Sí? Eso lo dijimos al final de la clase. Y precisamente esto último es lo que se vuelve fuerte para los ejemplos que yo por lo menos he considerado comentarles, en lo que refiere a la economía. Vamos a mirar un poco el apunte para mostrarles esto que les quiero decir, esto último. Y acá está. Si uno tiene una matriz que tiene cierta información, por ejemplo, de los requerimientos de insumos para fabricar ciertos bienes, artículos X1, X2, Xn. Es decir, que en cada fila, fíjense ahí, en cada fila, perdón, en cada columna tengo información acerca de los artículos. Por ejemplo, el artículo X1 necesita esta cantidad A sub 11 de unidades del insumo 1, A sub 21 de unidades del insumo 2, etc. ¿no? Es decir, en las filas tengo representado las cantidades de insumos por cada bien que hay que producir. Bueno, esta matriz tiene esa información. Con esta matriz puedo construir una transformación lineal. Entonces puedo, a partir de esta matriz, y si yo quiero fabricar, por ejemplo,
quiero producir, digo, no sé, una cierta cantidad de cada uno de los artículos, puedo usar esta matriz para saber qué cantidad de insumo tengo que comprar o que voy a necesitar para fabricar esa cantidad de artículos, esa cantidad de cada uno de los artículos que se producen. Entonces uno puede pensar en que lo que está haciendo es transformar el vector insumo, o sea, la cantidad, el vector de producción, la producción de elementos que voy a hacer, en un vector, porque el resultado de eso me va a dar los insumos que necesito de cada, en total para fabricar esos productos, digamos. Entonces uno puede pensar que está transformando por esta matriz el vector de producción en un vector de insumos. Entonces, todo el lenguaje de transformaciones lineales viene bien para pensar este tipo de problemas, digamos, ¿no? Que en definitiva, al tener una matriz y multiplicarla por un vector, de algún modo estoy transformando ese vector en otro que tendrá un cierto sentido. Entonces, uno directamente hay una cuentita que me dice, bueno, si quiero fabricar 3 de X1, 2 de X2, y tantos de esto, tanto de cada uno de los artículos, bueno, ¿cuántos insumos voy a necesitar? ¿Sí? Para poder hacer esa producción, digamos. Bueno, eso uno lo puede pensar como una transformación. Ahí está hay un ejemplo, ahora lo vamos a repasar juntos. Lo mismo si uno piensa en un vector de producción y el vector de costo. Es decir, si la matriz de elementos A se llama de requerimiento de pagos de insumos, es decir, lo que cuesta cada uno de los insumos, o la información que cuesta cada uno de los insumos, para la producción de cada uno de los bienes, el producto me va a dar una matriz que es el costo de producir esa cantidad de productos que quiero hacer. Entonces uno puede pensar en que está transformando el vector de producción, es decir, la cantidad de artículos de cada bien que quiero producir, en los costos de cada insumo de los que están involucrados en esa producción, digamos. Otra vez lo puedo pensar como una transformación. Y no es otra cosa que el producto de matrices. ¿Sí? Vamos a repasar estos ejemplos en un ratito. Antes de pasar a esta idea, vamos a hacer este ejemplo, pero me gustaría que lo hagamos juntos, que es un ejemplo de estas dos grandes ideas que hemos trabajado. Una es de ir de la transformación hacia la matriz, y la otra idea, en la que charlábamos recién, ir desde una matriz a definir la transformación, que es esto que estábamos comentando antes, los ejemplos de los vectores de producción. Entonces, la primera tarea que vamos a hacer es esto, que es lo que hicimos en la clase pasada, lo vamos a repasar. Ahora les pido que me ayuden con las cuentas y esas cosas. Y lo vamos a hacer siguiendo el ejemplo que está ahí en el apunte. ¿Sí? Así lo desglosamos de algún modo. Entonces, la primera tarea que nos toca es hallar la matriz de una transformación. De una transformación. Por ejemplo, tengo una matriz T de R2 en R3. La base para R2 que voy a considerar es el conjunto -1, 1, 0, 1. Que como son dos y no son múltiples uno del otro, o sea, no son proporcionales entre sí, puedo decir que son linealmente independientes, y como son dos, seguramente es una base de R2. Y voy a considerar en R3 la base 1, 0, 1, 0, 1, 0, y -1, perdón,
pifié ahí, menos 1, 0, 1. A ver qué dice el chat. Sería una matriz de 3 por 2, tal cual. Sí, sí. Lo tengo que repensar cada vez, te hago. Pero sí, es una matriz de 3 por 2 lo que vamos a obtener. Sí. Y la transformación, por eso, el ejercicio es, me dieron una transformación, busco la matriz. La transformación que vamos a definir es, vamos a hacerla sencilla, no sé, y menos x, x más y. Entonces, ¿cuál es la tarea para encontrar la matriz T? Que la vamos a escribir de la base de R2 a la base que elegimos de R3. ¿Cuál es la idea? Calcular T de menos 1, 1, ver la imagen del primer elemento de R2, después calcularle sus coordenadas en términos de la base de R3 y ponerlos así como columna. ¿Sí? Todas las coordenadas ponerlas como columna. Sería el vector pero transpuesto sería, ¿no? Y lo pongo como una columna. Y hago lo mismo para el otro elemento. Y lo calculo. Miro sus coordenadas en la base de R3, lo pongo transpuesto, entonces me va a quedar un vector columna de tres posiciones, de 3 entradas, y lo pongo así como columna. Lo escribo acá, a esta columna. Ese es el objetivo. Fíjense, esto que les decía, el paralelismo con el ejemplo de acá. Este es de R3 en R3. Entonces la matriz queda de 3 por 3. Nos dan una base para el conjunto de partida. No nos dicen nada del conjunto de llegada. Ah, no, perdón, sí nos dice. La transformación lineal está en la base B, o sea que está considerando la misma base para el conjunto de partida que el de llegada. Podría ser diferentes. ¿Sí? Y fíjense que le van a hacer eso. Calcula T del primer elemento menos. No, este es, perdón, para hallar el primero. Ah, perdón. Y acá nos dan la matriz. Acá nos dan la matriz de la transformación. Entonces tengo que entender cómo es T, de menos 1, 1, menos 1. ¿Sí? Perdón, es otro ejercicio. Es este el ejercicio que quiero comparar. Perdón. Elegí mal. Acá está. T de R3 en R2. Nosotros estamos haciendo una de R2 en R3. Este es otro ejemplo parecido. Toma cada elemento y calcula su imagen. Y después hay que ver cuáles son las coordenadas, las coordenadas que necesito para escribir ese elemento, ese vector de la imagen, pero en términos de la base del conjunto de llegada, ¿no? Esa es la tarea que nos toca. Bueno, dejémonos de gregre y vamos a las cuentas. Tengo que calcular T de menos 1, 1 y T de 0, 1. Ahí me ayudan ustedes con eso. ¿Cómo es el vector T de menos 1, 1? Arranquemos por el primero. Tiene 3 componentes, que las tengo que construir según esta regla que está acá. ¿Cómo serían? Primer componente es I, es decir, la segunda componente del vector del dominio que tomé. ¿Pero sería? ¿Perdón? 1, 1, 0. 1, tal cual, 1, 0. Tal cual, es I menos X, que en este caso vale menos 1, a cambiarle el signo me queda un 1, y la suma me da 0. Genial. Y T de 0, 1, queda 1 menos 0, que es 0, 0 más 1, que es 1. Y ahora tengo que encontrar las coordenadas
de esos vectores, pero en términos de la base del conjunto de llegada, por supuesto, que es 1, 0, 1, más beta 1 por 0, 1, 0, más gamma 1 por menos 1, 0, 1. Lo mismo para el otro elemento. Tengo que resolver ambos sistemas de ecuaciones. ¿Me ayudan con eso? Una vez que resuelvan eso, la matriz T que estamos queriendo describir, tendrá estas coordenadas. Alfa 1, beta 1, gamma 1 y alfa 2, beta 2, gamma 2. La primera no sé. La primera no sé. Pero la segunda yo sé que es 1, 0, 0, seguro. Porque justo coincide con el primer elemento de la base. Entonces va a ser un 1 acá, 0, 0. Y ya está. Pero esta no sé. Habría que pensarla, ¿no? Esa hay que resolverla con más cuidado. Si alguno está haciendo las cuentas y me simplifica esta tarea, joya. Porque ¿qué me queda? Alfa 1 menos gamma 1, beta 1 y alfa 1 más gamma 1. Igual a 1, 1, 0. Bueno, beta 1 vale 1. Ahí ya tengo un resultado. Y el otro es, fíjense, de acá sale, esto lo resuelven como quieren. Alfa 1 igual a menos gamma 1. Entonces de acá, metiéndolo ahí, me queda alfa 1 más alfa 1 igual a 1. O sea que 2 alfa 1 vale 1. O sea que alfa 1 vale 1 medio. Y gamma 1 vale menos medio. Ahí está. Esa es la matriz. Esa es la matriz. Ahora, si yo quiero calcular, usando la matriz ahora, usando la matriz, calcular t de, no sé, menos 2, 5. Para eso, tengo que multiplicar esta matriz por las coordenadas de menos 2, 5 en términos de la base de R2. Y después, por supuesto, transpuesta. Es decir, tengo que primero escribir menos 2, 5 como combinación lineal de la base de R2. Vamos a ponerle A más B, así. Es decir, que me queda que menos A vale menos 5 y A más B, perdón, menos 2 y A más B tiene que valer 5. O sea que A vale menos 2 y B entonces vale 7. O sea que para encontrar esta imagen, si yo quiero estudiar esta imagen a través de la matriz, tendría que hacer el producto entre la matriz de la transformación y las coordenadas de este vector puesto como columna, menos 2, 7. Eso me va a dar como resultado, fíjense, 1 medio por menos 2, menos 1, más 7, 6.
1 por menos 2, menos 2, más 0, menos 2. Y 1 medio por menos 2 me da 1, más 0, 1. Lo que obtuve acá no es exactamente la información que tengo, sino que es las coordenadas de esa imagen que estoy buscando, en términos de la base R3, en el cual tengo descripta esta matriz, transpuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la imagen de menos 2, 5 se puede escribir como 6 veces el primer elemento de la base, más menos 2 veces el segundo elemento de la base, más una vez el tercer elemento de la base que estoy considerando en R3. En este caso, la base considerada es esta, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Uno, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Es decir, que la imagen de menos 2, 5 es el resultado de resolver estas cuentitas, ¿no? Producto por escalar, y otra vez producto por escalar. Pero lo que pasa es que por 1 es el neutro de producto por escalares. Es un 6. Y ahora sumo. 6 más 0 menos 1. 0 menos 2 más 0. 6 más 0 más 1. Es decir, que la imagen de menos 2, 5 es 5 menos 2, 7. Fíjense que, claro, como nosotros tenemos toda la información, podemos chequear con esta fórmula. ¿Sí? De repente, si esto fuera un código para nosotros, entre dos personas, estamos de acuerdo que este es el código que estamos usando, y quiero saber algo de esta información, esta matriz funciona como encriptación, porque yo, para calcular la imagen de menos 2, 5, tengo que saber en términos de qué coordenadas expresar a menos 2, 5, y el resultado también saber con qué base combinarlo para llegar a este resultado. Si no, nunca vamos a poder, si no tenemos toda la información, digo, la clave, que son las bases acá, no podríamos pasar de la imagen esta a este valor de manera correcta, digamos. Bueno, es un modo de esconder información también, ¿no? De encriptar información, si se quiere. Después lo que significa el menos 2, 5 y el 5 menos 2, 7, bueno, son números, son informaciones, insisto, que depende del problema que sea, pero de algún modo estamos encriptando la información a través de estas bases que, en todo caso, este sería nuestro secreto, ¿no? Si nos queremos comunicar. Bien. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un modo de encriptar la transformación. ¿Sí? Porque si fuera, otra vez, tenemos una transformación de R3 en R3. Y nuestro código, nuestro secreto, es que en el primer R3, la base, es decir, el conjunto de partida, la base es 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, y 1 menos 1, 0. No, bien, ese no. Y 0, aquí se pone el 0, 1 menos 1. Y en el segundo R3 estamos usando la base canónica. Este es nuestro código, digamos, ¿no?
Entonces yo les mando esta información. Les mando esta información. Esta es T. En términos de la base canónica, la transformación es, no sé, menos 1, 0, 1, 5, 2, 0, 3, 1, 1. El tema es que esto, alguien que intercepte mi mensaje, puede saber que se trata de la matriz de una transformación, pero si no tiene este código, no va a poder encontrar la transformación. La pregunta es acá, ¿cómo es T de X y Z? Insisto, si no tenemos este código, sabemos que esta matriz tiene la información de la transformación, pero no sabríamos cómo describirlo. Ahora, si nosotros sabemos este código, sabemos que T de 1, 0, 1 me da menos 1, 5, 3. Exactamente menos 1, 5, 3. Porque el conjunto de llegada es la base canónica. ¿Sí? Estas, en realidad, son las coordenadas de la imagen del primer elemento de la base, que ese es nuestro secreto, ¿no? Y también el secreto es que las coordenadas coinciden con las componentes, o sea, las coordenadas estas coinciden con las componentes del vector imagen. ¿Por qué? Porque también sabemos, nuestro secreto es que la base canónica es el que estamos considerando para el conjunto de llegada. Del mismo modo, sabemos que t en menos 1, 0, 1 es 0, 2, 1. Y que t en 0, 1, menos 1 es 1, 0, 1. Con lo cual, nosotros podemos hacer t de x y z, cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque t se puede escribir como x y z se puede escribir como alfa por 1, 0, 1 más beta por menos 1, 0, 1 más gamma por 0, 1, menos 1, porque todo elemento de x y z se puede escribir como combinación lineal de su base. Y precisamente como t es una transformación lineal, esto es lo mismo que escribir t de, voy a escribir así, alfa 1, 0, 1 más t de beta por menos 1, 0, 1 más t de gamma por 0, 1, menos 1. ¿Por qué? Porque la transformación de la suma de vectores coincide con la suma de las transformaciones de esos vectores. Y lo mismo, por ser transformación lineal, puedo sacar estas constantes alfa, beta o gamma en cada uno de los términos, lo puedo sacar afuera de la transformación. Beta, perdón, por menos 1, 0, 1. Por t de menos 1, 0, 1. Más gamma por t de 0, 1, menos 1. Y como conocemos las claves para leer la matriz, sabemos que cada uno de estos, conocemos la imagen de cada uno de estos. La imagen es, para 1, 0, 1 era menos 1, 5, 3. Para 0, 2, 1, perdón, menos 1, 0, 1 es 0, 2, 1. Y para 0, 1, menos 1, la imagen es 1, 0, 1. Con lo cual, si nosotros pudiéramos escribir, acá hay algo que no estamos conociendo, que es el alfa, beta, gamma. Si nosotros pudiéramos escribir a alfa, beta y gamma, que son estas coordenadas que sabemos que existen porque cualquier elemento de x y z se puede escribir como combinación lineal de elementos de la base. Pero si pudiéramos escribir tanto a alfa como a beta como a gamma, que lo vamos a poder hacer,
respecto de las variables x y z, encontraríamos una fórmula para la transformación, sin conocer, insisto, más que la matriz y tener estos códigos para poder hacer esa traducción, digamos, poder meter ese lenguaje en el cual está encriptada la información. Bueno, entonces la tarea ahora es escribir eso, tratar de escribir eso. X y Z, sabemos que se va a poder hacer como combinación lineal de menos 1 y 0, 1 menos 1. ¿Sí? Es decir, tenemos que buscar el alfa, el beta y el gamma que hagan esto. Que la combinación lineal del x y z. Es decir, tengo que resolver esta ecuación. Alfa menos beta igual a x. Gamma igual a y. Y alfa más beta menos gamma igual a z. O dicho de otro modo, 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 menos 1, por alfa, beta, gamma, igual a x y z. Es decir que podríamos trabajar matricialmente con esta expresión, manteniendo el vector x y z acá, y intentar llevarlo a la identidad de este lado, ¿no? Con la garantía de que lo vamos a poder hacer, porque es una base. Alfa, beta y gamma son las coordenadas de un elemento cualquiera de R3 en una base de R3, con lo cual seguro vamos a llegar. Bien, empezamos. La fila 3 menos la fila 1. La fila 1 no la toco, la fila 2 por ahora tampoco, y la fila 3 me queda 0. 1 menos 1 es 1 más 1, que es 2. Menos 1 menos 0, menos 1. Z menos X, bueno, lo escribo así, como Z menos X. Ahora voy a permutar la fila 2 con la fila... Perdón. Sí, la fila 2, bien digo, con la fila 3. La fila 1 la dejo así. Acá voy a poner la fila 3. Y acá voy a poner la fila 2. Ahora quiero un 1 acá donde hay un 2. Entonces voy a multiplicar por 1/2 a la fila 2. Cero, 1, menos 1/2, z menos x sobre 2. Queda acá. 0, 0, 1, y. Y por último, voy a sumarle a la fila 1, le voy a sumar la fila 2. No es por último. Un pasito más. 1, 0, menos 1/2, y me queda x más z sobre 2 menos x sobre 2. ¿No? Estoy sumando todo esto y distribuí el 2. 0, 1, menos 1/2, z menos x sobre 2, 0, 0, 1. Ahora sí, por último, a la fila 1 le voy a sumar la mitad de la fila 3, y lo mismo voy a hacer con la fila 2. Entonces me va a quedar así.
la identidad acá, que era el objetivo, ¿no? Y entonces va a quedar, ¿cómo es? Lam, alfa, beta y gamma, digamos. Entonces hago fila 1, que es todo esto, que se me queda x sobre 2, porque es x menos x sobre 2, más z sobre 2, más y sobre 2, ¿no? Le estoy sumando la mitad de la fila 3. Acá me queda y. Y esto me queda z sobre 2 menos x sobre 2, que era lo que tenía, y le sumo la mitad de la fila 3, que es más y sobre 2. Fíjense que me quedó alfa, beta y gamma, dependiendo de x, de y y de z. Es decir, lo que esperábamos, única solución. Pero, ¿qué me permite esto? Me permite saber cuáles son exactamente las coordenadas de cada vector x y z en términos de la base esa que compartimos como código, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora esta expresión la podría rellenar acá. ¿Sí? Esto era... El lambda, me acuerdo, era i. El beta no estaba tan fácil de recordar. El alfa era x sobre 2 más y sobre 2 más z sobre 2 por menos 1,53 más lo que es z sobre 2 menos x sobre 2 más y sobre 2. A ver, lo voy a chequear. Z sobre 2 menos x sobre 2 más y sobre 2. Y ahora todo sumando. Genial. Si uno completa estas cuentas, estará encontrando la formulita para la transformación lineal. Hagámoslo con cuidado. Me queda menos x sobre 2 menos y sobre 2 más z sobre 2. La primera coordenada. 5 veces, bueno, lo voy a escribir así, x más y más z sobre 2. Acá ya pifié un signo. Era un menos. Es menos 1 por todo esto. Y 3, la tercera componente, 3 por x más y más z sobre 2. Más. Todo esto por 0 me da 0. 2 por todo esto lo voy a escribir así, como z menos x más y sobre 2. Y bueno, todo esto es z menos x más y sobre 2 por 1. Más, lo voy a escribir acá abajo, la tercera componente, y 0, y, que es multiplicar y por cada uno de estos. Bueno, hay que armarse de paciencia acá y tratar de sumar esto. Me queda, primer componente, menos x sobre 2 menos y sobre 2 menos z sobre 2, más 0, no le pongo nada, más y, por esta y de acá. Segunda componente, me queda 5 medios de esto de acá, ¿no? Por x más y más z. Segunda componente, puedo cancelar los dos, me queda más z menos x más y, más 0, no le agrego nada. Y tercer componente me queda 3 medios de x más y más z, más 1 medio de z menos x más y, más y. Bueno, paciencia y hacer cuentas. Primer componente, nada, menos x menos y menos z.
perdón, más i, porque me queda menos i sobre 2, más i me queda i sobre 2. Segunda componente, a ver, tengo 5 medios de x menos x. ¿Sí? Voy haciendo de a poquito. 5 medios de x menos 2 medios, me queda 3 medios de x. 5 medios de y más y, me queda 7 medios de y. 5 medios de z más z, 7 medios de z. Lo mismo acá. 3 medios de x menos 1 medio de x, me queda x. 3 medios de y más 1 medio de y es 2i, más esta y me queda 3i. Más 3 medios de z más 1 medio de z me queda 2 veces z. Ahí está. Fíjense como, no sin dificultad, eso es interesante porque quiere decir que el código era bueno. De algún modo recuperamos la información de cuál es la transformación. Entonces, de repente, uno puede, si tiene esta información escondida, puede mandar esta información a otra persona y que esa información tenga algún sentido en las transformaciones que hace, y sin riesgo a que me intercepten. Si me interceptan, se quedan con una matriz que no saben cómo decodificar, salvo que tengan esta llave. Bueno, y el que tiene la llave podrá reconstruir cómo es la transformación lineal. Hay bastante para hacer respecto de transformaciones lineales, matrices y eso, porque hay muchas aplicaciones, muchas cosas que uno puede encontrar desde acá. Bueno, esto cuando tengo la transformación lineal vinculado, o sea, y después obtengo el vínculo con la matriz, ¿no? La otra situación era la que hablábamos, ahora sí, respecto de la economía, ¿no? De ciertas aplicaciones de la economía. Fíjense, ejemplo este. Concretamente, dice, supongamos que una empresa produce 3 artículos, para los cuales se requieren 2 insumos, y se conoce la matriz de requerimiento de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 artículos que produce esta empresa utiliza los mismos insumos, los mismos 2 insumos. Para fabricar el artículo 1 se necesitan 3 unidades del insumo 1, 1 unidad del insumo 2. Para fabricar el artículo 2 se necesita 1 unidad del insumo 1, 2 unidades del insumo 2. Para fabricar el artículo 3 se necesitan 2 unidades del insumo 1 y 1 unidad del insumo 2. Son 3 artículos diferentes que se fabrican, que se producen, pero que los 3 tienen, de algún modo, requieren los mismos insumos. Entonces, si uno quiere fabricar, por ejemplo, 12 ejemplares del artículo 1, 15 ejemplares o 15 cantidades del artículo 2 y 30 cantidades del artículo 3, con esta idea de multiplicar la matriz por los elementos 12, 15, 30, fíjense, la matriz multiplicando por esto, uno hace la cuentita y obtiene directamente una matriz columna. Esa matriz columna, ¿qué me dice? Bueno, que en total, si yo quiero fabricar 12 unidades del artículo 1, 15 unidades del artículo 2 y 30 unidades del artículo 3, voy a necesitar 111 unidades del insumo 1 y 72 unidades del insumo 2. Entonces, de algún modo, lo que hicimos, lo voy a escribir acá con esto, lo que hicimos fue tomar el vector de producción y hacer una cuentita que me da directamente un vector que me dice cuánto insumo voy a requerir para producir esa cantidad de artículos. ¿Sí? En esta situación, uno de algún modo sobreentiende que todo está escrito en las bases canónicas, que la cantidad de artículos de cada uno de
de unidades de cada uno de los artículos que quiero fabricar, conforman un vector que es 12, 15, 30, y sus coordenadas coinciden con esa cantidad. Es decir, que de algún modo estoy usando la base canónica, digamos. No necesito esconder esta información. Y una situación parecida, la comentábamos hoy, pero lo podemos decir con más detalle, es cuando uno quiere transformar el vector de producción, es decir, la misma situación, los artículos que fabrico, los bienes que produzco, y quiero saber, bueno, voy a fabricar tal cantidad del primer bien, tanta cantidad del segundo bien, etcétera, de todos los bienes, de todos los artículos que se producen, y sabiendo cuánto quiero fabricar de cada uno, a través de eso transformar y encontrar un vector de costos. Es decir, ¿qué información voy a necesitar? Voy a necesitar una matriz que tenga esta misma información que antes, ¿sí? Por cada bien una columna, por cada insumo una fila, pero en lugar de que la información que está dentro sea de unidades del insumo, la cantidad de unidades del insumo para producir una unidad de ese bien, el costo, que puede ser en pesos, de cada insumo. Por ejemplo, no sé, para producir el bien, el ejemplo este es X1, X2, X3. Para producir el bien 1, necesito, no sé, gastar 2 pesos en el insumo 1, 2 pesos en el insumo 2, 4 pesos en el insumo 3, 5 pesos en el insumo 4. La información que tiene la matriz es acerca de cuál es el costo en insumos para fabricar una unidad de cada uno de los bienes. Entonces, al hacer la misma cuenta, ¿no?, la matriz por el vector que obtengo me dice cuánto cuál es el costo, digamos, del insumo 1, el costo de insumo 2, el costo de insumo 3 y el costo de insumo 4 para fabricar 100 unidades del primer bien, 200 del segundo y 300 del tercer bien. O sea que de algún modo estoy diciendo, bueno, según cuántos bienes se requiere fabricar, a través de esta matriz, lo transformo en el costo de cada uno de los insumos, el costo que va a tener de cada uno de los insumos para fabricar esas unidades de bienes. Bueno, una situación bastante particular y muy interesante se da cuando tenemos una transformación de un espacio en el mismo espacio. ¿Sí? En nuestros contextos, vamos a pensar en transformaciones de Rn en Rn, si quieren, para simplificar un poco la idea. Entonces, resulta que la matriz de la transformación va a ser una matriz cuadrada. Y aparte, los elementos de acá también son elementos del conjunto de partida, del dominio de la transformación, también son elementos del conjunto de llegada. En este contexto, si existe, digamos, un número real alfa, tal que t aplicado en un vector b es lo mismo que alfa por b para algún vector b no nulo, ¿no? Porque para el vector nulo siempre se cumple, porque la transformación de un elemento nulo me da 0, alfa por el elemento nulo me va a dar nulo siempre, entonces. Pero si eso ocurre para algún elemento no nulo, decimos que alfa es autovalor de la transformación T. Y B, el vector B, ese para el que se cumple esto, es autovector
de T asociado a alfa. ¿Sí? Es un autovector del autovalor alfa, decimos. Bueno, esta condición, esto que estamos pidiendo, es algo fuertísimo, muy fuerte. Y es interesante porque precisamente de algún modo me marca cuáles son los vectores que al aplicarle la transformación obtengo un múltiplo de sí mismo. ¿Sí? Y eso podría simplificarme algunas cosas. En particular no nos vamos a meter mucho con autovectores, los espacios, etcétera, pero sí vamos a hacer un pequeño cálculo, al menos para encontrar los autovalores y los autovectores que podrían cumplir esto dada una transformación. ¿Sí? Bien, lo muestro también en la punta, así podemos seguir esa idea, ¿no? Acá está la demostración, la definición de autovector asociado a un autovalor. Tiene que ver con la definición que decíamos recién. Si tomo una transformación y la imagen de ese vector es un múltiplo del vector, bueno, se llama lambda al valor real ese. Y se le dice autovector al vector asociado. Bueno, esta idea que recién definimos con las transformaciones, pero qué macanudo soy. Sí, se está viendo el apunte. Ah, está bien. ¿Qué me faltó? Ah, ahora se ve. Ah, ok. Bien. Pensé que no estaba compartiendo y no me daba cuenta en qué, porque bueno, por ahí alguno por ahí le llega con más retraso algún cambio que hago de la punta de la tableta o viceversa. Manténgame al tanto. Gracias. Bueno, esto mismo que definimos para para el autovalor, para una transformación, el autovalor de una transformación, también lo podemos definir si se trata de una matriz. Es decir, si A es una matriz cuadrada, también se llama autovalor a un lambda real que cumple lo siguiente, que A por un vector B coincide con lambda por el vector B. Pero claro, en ese caso vamos a decir de autovalor de A, de la matriz A, en lugar de decir de T, decimos el autovalor de A. Y también este vector B, obviamente que tiene que ser distinto de 0, se llama autovector de A, de la matriz, asociado a el autovalor lambda. Lo interesante es que estas dos definiciones, que a priori hacemos por separado, ¿sí? El autovalor de una transformación, el autovalor de una matriz, están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque precisamente hemos visto que hay una conexión entre todos los conjuntos de transformaciones y todos los conjuntos de matrices, en el sentido de que cada matriz se puede representar a una transformación si conozco las bases, y al revés. Cada transformación se puede escribir en términos de una matriz usando también el código de las bases, ¿no? Entonces, la idea de autovalor va a ser, vamos a valernos de esta identificación que hay entre las transformaciones y las matrices para poder calcular los autovalores de una transformación. ¿Sí? Fíjense, avanzo con el apunte y lo dice. Lo que dije recién, dada una transformación existe una matriz, y al revés. Y al revés, ¿no? Que dada una matriz también tengo una transformación. Entonces, esto es lo que queremos remarcar como importante ahora.
aunque me va a rayar todo, lo voy a hacer igual. Esta idea es importante. En los autovalores de una transformación son autovalores de la matriz de la transformación. O sea, el sí, solo sí me dice que si yo necesito encontrar los autovalores de una transformación, puedo ponerme a buscar los autovalores de la matriz de la transformación. Y más todavía, no importa qué matriz esté considerando, porque, claro, si uno cambia de bases, siempre con la misma transformación, cambia de bases y obtiene siempre diferentes matrices, digo. Pero siempre, si uno busca los autovalores de la matriz de una transformación en términos de una base, van a coincidir con los autovalores de la transformación en términos, usando la matriz en términos de otra base, ¿no? Y acá está la clave interesante, digo esto, ¿no? Esto. Para hallar autovalores de T, buscamos autovalores de la matriz asociada a T. Y acá voy a hacer esta aclaración. No interesa en qué base. No interesa en el sentido de que, independientemente de la base que usemos para representar a la transformación, siempre voy a obtener los mismos autovalores. Y recordemos esto. Ser autovalor es que exista un B no nulo tal que T por B es lambda por B. Bueno, en términos de la matriz, matricialmente hablando, vamos a buscar, vamos a decir esto, que lambda es lo que dijimos recién, ¿no? Autovalor de la matriz T si existe un vector no nulo, de modo que T multiplicado por ese vector B transpuesta, ¿no? Porque si es una matriz de n por n, necesito que este sea un vector columna. Que eso me dé exactamente lambda por B transpuesta, ¿no? ¿Sí? Insisto, a ver, la matriz T es de Rn por n. El vector B es un vector de Rn. Si yo lo pongo como un vector fila, no puedo hacer el producto de la matriz por el vector. Entonces lo pongo como un vector columna. ¿Sí? Pero en esta clave, en esta cuenta está la clave, digo. Porque en definitiva, multiplicar una matriz por un vector y restarle ese vector multiplicado por un lambda me tendría que dar 0. Es decir, fíjense, menos le voy a poner así, lambda por la identidad, así lo pongo en términos de matrices, igual 0. ¿Sí? Acá en el medio le puse la identidad, lo cual sabemos que como es la identidad, no me modifica nada, porque multiplicar la identidad por el vector transpuesto, si enchufé el medio, no me cambia el vector transpuesto, por eso es la identidad. O dicho de otro modo, como sabemos que el producto de matrices con vectores es distributivo respecto de la suma, lo que estoy buscando es un vector no nulo que cumpla esto. Atención, lo que busco es un vector no nulo acá, que cumpla esto. Y acá tengo una matriz, es una matriz de n por n.
Es la matriz T, donde en cada elemento de la diagonal le resté lambda, porque lambda por i, la identidad es unos en la diagonal y ceros en el resto. Entonces lambda por i me va a quedar lambdas en la diagonal y ceros en el resto. Y restar una matriz menos otra es restar elemento a elemento. Bueno, acá solamente los elementos no nulos están en la diagonal. Bueno, en definitiva, lo que digo es, esto no es otra cosa, lo voy a escribir así como un A por X igual 0. ¿Sí? Una matriz por un vector igual 0. Es un sistema de ecuaciones. Lo estoy pensando así muy en general. ¿De qué tipo? Esto que plantea acá, ¿es un sistema de ecuaciones cómo? ¿Cómo se llama este sistema de ecuaciones? ¿Recuerdan el nombre? ¿Puede ser homogéneo? Homogéneo. ¿Y qué características primordial tenía este sistema de ecuaciones cuando era homogéneo? ¿Era siempre compatible? Siempre compatible. Siempre compatible. Y podría ser determinado o indeterminado. A ver, voy a hacer un paréntesis acá. No perdamos de vista que llegamos a una situación planteando cuál sería la estrategia para buscar ese autovalor. Hicimos algunas cuentas y llegamos a un sistema homogéneo. No perdamos de vista que ese sistema homogéneo lo construimos a partir del requerimiento que teníamos. ¿Cuál era el requerimiento? Bueno, que exista un vector no nulo que haga esto, ¿no? Que sea autovalor, que convierta al lambda que convierta a este lambda en autovalor. Si no hay uno no nulo, es decir, si solamente pasa con el 0, esto no es un autovalor, porque no es ninguna novedad eso, que una matriz por el vector nulo me dé todos ceros. Eso no es ninguna novedad, eso pasa siempre. Lo que estoy buscando es ver si encuentro un lambda y un vector no nulo para que cumpla esto. Que después vamos a ver que son infinitos, pero en principio al menos uno. Y eso me llevó a pensar en un sistema homogéneo. Pero un sistema homogéneo, ¿cómo tiene que ser? ¿Determinado o indeterminado? Insisto, estamos buscando que el X sea no nulo. Es decir, que este sistema tenga solución no nula. Entonces tiene que ser indeterminado. Entonces tiene que ser indeterminado. De algún modo, todo lo que planteamos nos lleva a un sistema de ecuaciones que, por la condición inicial que tenemos, que es que tiene que haber algún vector no nulo, de algún modo me dice que ese sistema de ecuaciones tiene que ser, es compatible por supuesto porque es homogéneo, pero aparte tiene que ser indeterminado. ¿Y cuándo ocurría que un sistema homogéneo cuadrado sea indeterminado? Sí, homogéneo cuadrado, para que sea indeterminado, ¿qué tenía que pasar? El rango de la matriz era menor que las incógnitas. El rango de A menor que N, tal cual. ¿Sí? Y eso dice que, entre otras cosas, que no existe A a la menos 1. Porque si existe A a la menos 1, el rango tiene que ser N. Y viceversa, si el rango es N, existe A a la menos 1. Y es lo mismo que decir que el determinante de la matriz sea 0. ¿No? Fíjense, esto lo traigo de lo que sabemos del sistema de ecuaciones, ¿no? Si es un sistema cuadrado, porque estamos hablando de una matriz cuadrada, restado de una matriz cuadrada, me queda una matriz cuadrada. Homogéneo, con lo cual es compatible. Y nosotros, por lo que estamos buscando, necesitamos que sea indeterminado. Bueno, estamos buscando que el determinante de esa matriz sea 0. ¿Sí? Si el determinante de esta matriz es 0, el determinante de esta matriz es 0, quiere decir
que voy a poder encontrar vectores no nulos que cumplan en definitiva, o sea, voy a poder volver para atrás, digamos. Voy a poder cumplir esto y esto y esto y esto, y en definitiva voy a poder cumplir vectores, encontrar vectores no nulos que se cumplan para ese lambda, se cumpla que hay infinitos vectores, o que hay vectores no nulos que cumplan esta igualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que, por el razonamiento que hicimos recién, ¿no? Digo esto. Lambda es autovalor de la matriz T, perdón, de T, si y solo si el determinante de la matriz que armo con T menos lambda veces la identidad es igual a 0. Fíjense, lo que acabamos de discutir acá, aunque no lo hicimos con toda la formalidad matemática que por ahí requeriría, es que si yo le pido a lambda que sea un autovalor, al exigirle que esta igualdad se pueda cumplir con un vector distinto de 0, le estoy exigiendo que, en definitiva, el sistema de ecuaciones que se arma ahí sea compatible indeterminado, lo cual es equivalente a decir que el determinante de esa matriz es 0. Bueno, el determinante de la matriz es este. Este va a ser nuestro gran aliado para encontrar el determinante de una, perdón, el autovalor de una transformación. Entonces, definición. Decimos que el determinante de t menos lambda i, que en definitiva va a ser un p de lambda, es el polinomio característico de la transformación T. Ese es el nombre que recibe. Cuando uno hace la cuenta, con un lambda dando vuelta ahí, me queda insisto, estos son todos factores, yo hago la cuenta del determinante, me va a quedar un polinomio dependiendo de la variable lambda. Bueno, a ese polinomio se llama polinomio característico. Y según lo que observamos antes, lambda es autovalor de una transformación T, si, solo si, P de lambda es igual a 0. Es decir, lo que tengo que buscar son las raíces del polinomio característico. Y hagamos un ejemplo. T, vamos a empezar con uno de R2 en R2. R2 en R2. Es una transformación, supongamos que es X más Y, X menos Y. Cuando no dice nada el enunciado, uno puede calcular la matriz en cualquier base. Es mucho más cómodo calcular la matriz todo en base canónica. Menos cuentas, digamos. Porque los autovalores de la matriz de la transformación coinciden independientemente de cuál sea la base que elegimos. Esto me queda 1, 1, 1 menos 1. Es decir, que la matriz T, en términos de la base canónica, es 1, 1, 1 menos 1. El polinomio característico, P de lambda, se calcula con el determinante de la matriz T menos lambda veces la identidad que corresponda. En este caso, tengo que calcular el determinante de una matriz 2 por 2. Entonces me queda lambda por la matriz identidad de 2 por 2. Fíjense lo que hoy dije oralmente. En definitiva, tengo que calcular el determinante de la matriz T
donde a los elementos de la diagonal le resto lambda. ¿Sí? La matriz T que puedo construir de una transformación, y a los elementos de la diagonal le resto lambda. O sea, podría empezar por acá, después de haber hecho varias cuentas, tenemos que es lo mismo. ¿Cómo es esto? El producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Esto me queda menos 1 menos lambda al cuadrado menos 1. Es decir, me queda lambda al cuadrado menos 2. Por las dudas, lo que hice acá para hacer rápido esta cuenta es pensar en menos 1 más lambda, ¿no? Que está multiplicando a 1 menos lambda. Entonces entre 1 menos lambda y 1 más lambda hago 1 menos lambda al cuadrado, y este menos me queda fuera. Entonces me queda menos 1 menos 1 menos 2. Menos por menos más lambda al cuadrado. Bien. Y lo que busco para esto, ¿no? Lo voy a escribir de nuevo. Lambda es autovalor de t si solo si b de lambda es igual a 0. Con esta idea busco los autovalores. Los autovalores van a ser entonces aquellos que anulen al polinomio característico. Más menos raíz de 2. ¿Sí? Vamos a concluir eso. A ver. Lambda igual a raíz de 2 es autovalor de t. ¿Qué quiere decir eso? Que existen vectores no nulos tales que t por ese vector coincide con multiplicar el vector por raíz de 2. ¿Quiénes son los b? ¿Cómo encuentro los vectores que cumplen eso? Bueno, hay que resolver esto en términos matricial, si quieren, ¿no? Así. Donde la incógnita ahora es este b. Es decir, yo tengo que ahora buscar solución para este problema. O dicho de otro modo, para este problema, buscar los b que son solución de este sistema de ecuaciones. Que ya sabemos que no va a tener solución única, va a tener infinitas soluciones. Porque precisamente encontramos el valor acá, lambda, que hace que esto tenga infinitas soluciones. De ahí venía el truco para encontrar Es decir, tengo que encontrar soluciones de esta ecuación. ¿Cómo era? De este sistema de ecuaciones, perdón. 1 menos raíz de 2, 1, 1, 1, 1, y es menos 1 menos raíz de 2. Menos 1 menos raíz de 2. Por B1, B2, digamos, esa es nuestra incógnita ahora. Ver cómo son estos B1, B2, igual 0, 0. Este sistema tengo que resolver. Es decir, fíjense, si lo paso a ecuaciones, me queda 1 menos raíz de 2 por B1 más B2 igual 0. Y B1 más menos 1 menos raíz de 2 por B2 igual 0. Este sistema tengo que resolver.
Fíjense, no sé, resuélvalo como más gusten, pero podríamos pensarlo matricialmente. Empezar por esta matriz. 1 menos raíz de 2, 1, 1, menos 1 menos raíz de 2. Obviamente, si puedo hacerla ampliada o no, pero bueno, vamos a hacer ampliada, que lo que hacemos en general. Digo, hacerla ampliada o no, porque más allá de las combinaciones que haga, acá siempre va a aparecer 0, ¿no? Pero bueno, voy a permutar filas. Y ahora, acá dice fila 1 permutada con la fila 2. Y lo que sigue es a la fila 2 restarle 1 menos raíz de 2 por la fila 1. De modo que acá aparezca un 0. Entonces hago 1 menos raíz de 2 por 1 menos 1 menos raíz de 2, 0. Y ahora tengo que hacer 1. Voy a hacer esta cuenta con cuidado acá. Fíjense, 1 menos 1 menos raíz de 2 multiplicado por menos 1 menos raíz de 2. Es decir, 1 menos, voy a escribir de vuelta, 1 menos raíz de 2 por menos 1 por 1 más raíz de 2. Acá saqué factor común menos 1. O sea que me queda 1 más 1 menos raíz de 2 por 1 más raíz de 2. Podrían haber hecho la cuenta con calculadora y por ahí se alivian todo este engorro, pero fíjense esto, acá queda una diferencia de cuadrados. Me queda 1 menos el cuadrado de la raíz de 2, que es 2. O sea, me queda 1 más 1, 2, menos 2, 0. O sea que acá efectivamente aparece un 0. Era de esperar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de ecuaciones este se reduce a una única ecuación. Es decir, me queda la ecuación B1 menos, más menos 1 menos raíz de 2 por B2 igual 0. O sea que los vectores cumplen todos esta condición. Que B1 es 1 más raíz de 2 por B2. ¿Sí? Acá vuelvo al problema. ¿Qué estamos buscando? Tenemos que resolver, ya sabemos cuál es el autovalor. Ahora queremos saber cómo son los vectores que sabemos que hay, que son distintos de 0, que juegan con ese autovalor. Es decir, que efectivamente son aquellos que convierten a la raíz de 2 en autovalor. ¿Qué tengo que hacer para eso? Resolver este sistema de ecuaciones. Que por supuesto, ya sabemos que es compatible e indeterminado. Con lo cual vamos a encontrar infinitas soluciones. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a encontrar la forma que tienen esas infinitas soluciones. Esto digo. El conjunto solución, permítanme llamarle así, después les digo por qué, que le voy a llamar E sub raíz de 2. ¿No? Acá le pongo alguna anotación que lo vincule con el valor, el autovalor que estamos, con el que estamos trabajando. E sub raíz de 2. ¿Cómo son? Bueno, son todos los vectores B1, B2, digámoslo así, tal que se cumple esto, que B1 es igual a 1 más raíz de 2 por B2. Es decir que es este conjunto, es el conjunto de vectores, que la primera componente es 1 más raíz de 2 por un B2. Y la segunda componente es B2, directamente. Con B2 un número real, digamos. Pero fíjense que en definitiva, este vector es un vector generado, digo, los puedo escribir así, fíjense, B2
por 1 más raíz de 2, 1. Este mismo vector, con B2 un número real. Lo único que hice fue pensar el producto por escalar al revés. Es decir, que en definitiva es el espacio generado por este vector, 1 más raíz de 2, 1. Aquí están. Son infinitos vectores que están ahí. Hay infinitos, todos múltiplos de este. De 1 más raíz de 2, 1. Fíjense que de algún modo al encontrar la solución de este sistema homogéneo, del cual sabemos que hay infinitas soluciones, estoy de alguna manera describiendo cómo son los vectores que están asociados con ese autovalor. Es decir, estoy describiendo a todos los autovectores. ¿Sí? E sub raíz de 2 es el conjunto de autovectores asociados al autovalor lambda. Perdón, el autovalor raíz de 2. En este caso ya conocemos el número. Insisto con esto. Cuando conocemos un autovalor, es interesante conocer también cuáles son los vectores que convierten al autovalor en autovalor. Y eso es buscar a aquellos vectores no nulos que resuelven este sistema de ecuaciones, que insisto, lo voy a decir otra vez, aunque suene pesado. Sabemos que va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque buscamos un lambda para que eso ocurra, para que tenga infinitas soluciones, para que tenga soluciones no nulas, digamos. Entonces, si tiene al menos una, bueno, tendrá infinitas. Les voy a pedir, como ejercicio de pausa, a ver en qué hora estamos. Sí, como ejercicio de pausa, calcular el conjunto de autovectores asociados al otro autovalor. Es decir, hacer esta misma cuenta que hicimos acá, y en lugar de poner raíz de 2, voy a poner menos el otro autovalor, que era menos raíz de 2. Y después tendré que hacer una cuenta similar a esta. Acá me va a quedar 1 más raíz de 2, menos 1 más raíz de 2, bueno, y resolver ese sistema. ¿Se entiende la consigna? Hallar el conjunto de autovectores asociados al autovalor menos raíz de 2. Es decir, resolver uno más raíz de 2, 1, 1, menos 1 más raíz de 2, por B1, B2, igual a 0, 0. Insisto, este lo voy a dejar anotado acá. Este es T menos raíz de 2 por la identidad. ¿Sí? La matriz de transformación menos lambda por I sería. Bien. El objetivo es este, ¿no? Hallar ese conjunto. Bueno, se resume en resolver este sistema de ecuaciones. No sé, resolvamos este sistema de algún modo. Fíjense que este sistema, en definitiva, es una constante por B1 más B2 igual a 0. Y el otro me queda B1 más esta constante menos 1 más raíz de 2 por B2 igual a 0. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. El truco en este sistema de ecuaciones es que
sabemos que tiene infinitas soluciones. No, no va a ocurrir que tenga única solución. ¿Por qué? Porque este valor, menos raíz de 2, ¿se acuerdan que esto era menos 1 menos raíz de 2? Este valor lo encontramos de tal manera que para que este sistema dé infinitas soluciones. Resuelvan este sistema como quieran, como mejor les caiga, no sé, por ejemplo. Puedo despejar de acá B1 y me queda que B1 es 1 menos raíz de 2 por B2. Fíjense que lo pasé para este lado y le cambié todo el signo, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar acá. Me queda 1 más raíz de 2 por B1, que lo voy a escribir en términos de B2, por B2, ¿no? B1 lo reemplacé por 1 menos raíz de 2 por B2, más B2 igual a 0. Si resuelvo esta cuenta de acá, esta cuenta es una diferencia de cuadrado. Fíjense, entonces me queda 1 menos el cuadrado de raíz de 2, que es 2. O sea que me queda menos B sub 2 más B sub 2 igual a 0. Me queda 0 igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo le dijimos a esto? Identidad. Es una identidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene infinitas soluciones, algo que ya sabíamos, con lo cual alcanza con una de esas ecuaciones para hablar de la solución del sistema. Es decir, que las soluciones de este sistema, bueno, acá está ¿no? La solución, el espacio, este que estamos buscando, que es el asociado con el otro lambda, que era menos raíz de 2, son los B1, B2, tales que B1 sea igual a 1 menos raíz de 2 por B2, y B2 cualquier número real. Es decir, es el paraordenado que el primer componente le puedo poner este múltiplo de B2. Y segunda componente, B2. Con B2 cualquier número real. O dicho de otro modo, es un espacio que, fíjense, se puede escribir como B2 por este vector. 1 menos raíz de 2, 1. Con B2 cualquier número real. Ah, bueno, en este espacio están todos los múltiplos de este vector. O sea que es el espacio generado por este vector. Todos los múltiplos de 1 menos raíz de 2, 1, de ese vector, son vectores propios asociados al autovalor menos raíz de 2. ¿Sí? Todos estos, los que están en el espacio generado por este vector, son vectores propios. Y precisamente al conjunto de vectores propios le vamos a llamar espacio propio. Acá lo voy a marcar en el apunte para que lo veamos. Bueno, acá está la definición de polinomio característico, que estuvimos discutiendo sobre eso antes del recreo. Acá está como un mapa, como un croquis de cómo buscar a los autovalores y a los autovectores. Fíjense, buscar la matriz asociada a T, hallar el polinomio característico, buscar las raíces del polinomio característico y después resolver el sistema T menos lambda I por B igual a 0 para encontrar los valores propios, el conjunto de vectores propios, de autovectores. ¿Sí? Quería mostrar esto, que el conjunto, acá está. Cuando uno tiene un autovalor, acá está la definición, digo, el autovalor siempre está asociado a un autovector, digamos, no nulo. Bueno, el conjunto de autovectores se llama autoespacio o espacio propio asociado a lambda.
Bueno, y resulta que ese espacio propio es un espacio vectorial en sí mismo. Y se anota así como veníamos trabajando recién, E sub lambda. Fíjense que hay un ejemplo de una transformación de R2 en R2 también. ¿Sí? Se calculó la matriz de transformación usando la base canónica. Buscamos el polinomio característico calculando el determinante de esa matriz menos lambda veces la identidad. Nos queda este polinomio característico de acá, o sea que tiene dos valores donde se anulan, lambda igual a 1 y lambda igual a 6. Esos dos, lambda igual a 1 y lambda igual a 6, son valores que cumplen, que son autovalores, es decir, que cumplen que existe un B, al menos uno, después vemos que son infinitos, distinto del nulo, tal que T por B sea igual a lambda por B. Esto se cumple para dos valores, para el lambda igual a 1 y para el lambda igual a 6. Esta cuenta me garantiza esto, que existen lambdas distintos de 0. Vectores distintos de 0. Bueno, si quiero buscar esos autovalores, vamos a repasar las cuentas desde acá, tengo que hacer A menos lambda veces la identidad. La matriz A era 4, 2, 3, 3. Lo que hago es restarle, por ejemplo, lo voy a hacer con lambda igual a 1 primero, le restamos 1 en la diagonal. Y me queda esta matriz 3, 2, 3, 2 de un sistema homogéneo. Es decir, el sistema me dice que es 3B1 más 2B2 igual a 0, si lo paso otra vez al sistema. Y tengo dos veces la misma ecuación, no hace falta aclarar que alcanza con una de ellas para encontrar la solución. Y fíjense cómo son las soluciones. Son de la forma, o sea, cuando 3B1 coincide con menos 2B2. Es decir, B1 igual a menos 2 tercios de B2. Acá están. Son los B1, B2, tal que cumple esta condición, ¿no? Es decir, que B1 es igual a menos 2 tercios de B2. Es decir, si quieren que el conjunto de solución son de la forma menos 2 tercios de B2, B2, con B2 real. ¿No? Fíjense, si saco de algún modo como el recíproco lo contrario de hacer producto por escalar. Saco el B2 afuera, me queda B2 por menos 2 tercios 1. Bueno, acá está. Este es el generador del espacio propio asociado a lambda igual a 1. Sí, el espacio generado por menos 2 tercios 1. Del mismo modo, en forma parecida, digo, podemos hacer para lambda 2, lambda igual a 6. Otra vez, la matriz 4, 2, 3, 3, le resto en la diagonal 6. Y tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Menos 2b1 más 2b2 igual a 0, o 3b1 menos 3b2 igual a 0. En cualquiera de los dos casos, me queda b1 igual a b2. No, acá está, b1 igual a b2. O sea que son todos los de la forma b1, b1 o b2, b2. Bueno, todos los generados por el 1, 1. Es decir, que cada vez que tenemos una transformación de un espacio vectorial en sí mismo, cabe la posibilidad de encontrar autovalores de esa transformación. Y los autovalores de esa transformación los encontramos a través del polinomio característico. Una vez que tenemos los autovalores, podemos calcular el espacio propio asociado a ese autovalor. Es decir, los autoespacios, ¿no? ¿Y cómo lo encontramos? Resolviendo el sistema de ecuaciones homogéneo que resulta de hacer A, la matriz de la transformación, menos lambda veces la identidad
por B1, B2 igual a 0, 0. Digamos. Requiere ahora como entender, como seguir como dos líneas. Una es conceptualmente la idea de transformación lineal, de autovalor y autovector, y reconocer que esas preguntas se van respondiendo con planteos que se pueden resolver a través de sistemas de ecuaciones. Entonces, todo el mundo del sistema de ecuaciones que hemos trabajado un montón, acá viene como a auxiliar fuertemente para la búsqueda de esos espacios propios. Así que viene como todo enganchado con lo que habíamos visto antes de sistemas de ecuaciones, etc. ¿No? El sistema de ecuaciones se convierte ahora en una herramienta para esta parte de álgebra, digamos, ¿no? El álgebra lineal.